Muy poderoso. El Padre Pío recibió este mensaje de Jesús poco antes de su muerte. El Padre Pío, santo venerado por muchos, era conocido por llevar los sagrados estigmas, las 5 llagas de Cristo. Afrontó una vida llena de dolor y sufrimiento, siempre con una dignidad y humildad impresionantes. Esta fortaleza y capacidad para soportar la adversidad provenían de su profunda devoción a Jesucristo. En los momentos previos a su muerte, el Padre Pío recibió un poderoso mensaje de Jesús. Esta revelación fue una luz que le guió y fortaleció a través de sus pruebas. Su vida, marcada por el silencio y la aceptación del dolor, es un ejemplo de fe inquebrantable y resistencia espiritual. Me gustaría invitarte a suscribirte a este canal, donde compartiré diariamente mensajes proféticos que pueden tocar tu corazón. No olvides comentar abajo, compartiendo por quién has estado orando últimamente, ya sea tu familia, amigos o una obra de sanación. Envíanos tu petición de oración y dinos de qué país eres, para que podamos ver hasta dónde ha llegado nuestro mensaje. A través de su fe, el Padre Pío se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para muchos. Sus experiencias y el mensaje que recibió de Jesús siguen inspirando a personas de todo el mundo. Que podamos seguir su ejemplo de devoción y encontrar fuerza en nuestros propios caminos espirituales. El Padre Pío nació en el seno de una humilde familia campesina en la ciudad de Pietrelcina, Italia. Desde muy joven expresó su deseo de hacerse monje, y sus padres le apoyaron en este sueño. Recibió clases particulares hasta que, a los 15 años, ingresó en el noviciado de los frailes capuchinos. Aunque su salud era frágil, su fuerza de voluntad y la ayuda de la gracia divina le permitieron completar sus estudios y ordenarse sacerdote en 1918. La vida del Padre Pío estuvo marcada por largas horas de oración y constantes penitencias. Sus cartas a los directores espirituales revelan los indescriptibles sufrimientos físicos y espirituales que padeció a lo largo de su vida. Su profunda unión con Dios y su ardiente amor a la Sagrada Eucaristía y a la Virgen María nos alertan sobre la importancia de prepararnos espiritualmente. El Padre Pío nos muestra la necesidad de oraciones poderosas para obtener protección y salvación. Su viaje es un testimonio vivo de fe inquebrantable, resistencia espiritual y búsqueda incesante de una conexión más profunda con lo divino. Que su ejemplo nos inspire y fortalezca nuestra fe a través de la oración y la devoción. El Padre Pío, confesor extraordinario y hacedor de milagros. El Padre Pío es ampliamente reconocido como un extraordinario confesor de almas y hacedor de milagros, comparable a muchos santos de la historia de la Iglesia. Sin embargo, su vida no estuvo exenta de controversias y conflictos, especialmente con las autoridades eclesiásticas, tanto dentro de su orden capuchina como en Roma durante la década de 1920. Las acusaciones contra él hicieron que se le revocara la autoridad para administrar públicamente los sacramentos. En un momento dado, se llegó a afirmar que no había nada divino en las experiencias del Padre Pío. No fue hasta 1933 cuando empezó a haber un cambio positivo, cuando el Papa Pío XI reconoció que las acciones emprendidas contra el Padre Pío no se debían a una mala disposición, sino más bien a desinformación. En 1933, las acusaciones fueron rechazadas, lo que permitió al Padre Pío reanudar sus actividades pastorales. Uno de los episodios más notables de su vida fue la visita del entonces padre Karol Wojtyła, que más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Según los informes, el Padre Pío predijo que Wojtyła se convertiría en Papa y que su pontificado estaría marcado por la sangre. Aunque Juan Pablo II nunca confirmó ni desmintió este episodio, lo cierto es que beatificó al Padre Pío en 1999 y lo canonizó en 2002, reconociendo oficialmente su santidad. El Padre Pío vivió en el siglo XX, llevando las heridas de Cristo, las marcas de la crucifixión en su propio cuerpo. Además de las heridas físicas, también soportó el escepticismo y la tiranía de los falsos testimonios.
Su vida es un testimonio de fe y resistencia espiritual. Dos de los tesoros más venerados de la Iglesia son la sábana santa de Turín y el volto santo. Se cree que la sábana santa de Turín es el lienzo funerario de Jesús, mientras que una antigua leyenda cuenta que una mujer utilizó un pañuelo para limpiar el rostro de Jesús de camino al Gólgota, dejando la imagen de su rostro en el lienzo. Estas reliquias sagradas siguen inspirando fe y devoción a millones de personas en todo el mundo. Se dice que cuando el pañuelo fue devuelto, el rostro de Jesús quedó impreso en él, dando lugar a una de las leyendas más antiguas y veneradas del cristianismo. Esta historia se cuenta en Roma desde el siglo II, y la tradición ha dado a la mujer el nombre de Verónica. Aunque Verónica no se menciona en los evangelios, la leyenda sugiere que su velo se convirtió en uno de los dos atuendos funerarios de Jesús. Según el Evangelio de Juan, en la mañana de la resurrección, la prenda funeraria más pequeña de Jesús, el velo que le cubría el rostro, se encontró doblada y separada de las demás sábanas. Pedro y San Juan, testigos de la escena, se dieron cuenta de que el velo había sido cuidadosamente envuelto, según la costumbre judía. La figura de la Verónica, cuyo nombre significa imagen verdadera, se convirtió en un símbolo de compasión y fe. Cuenta la leyenda que ofreció su pañuelo a Jesús para que pudiera enjugarse la cara camino del Calvario. En agradecimiento, la imagen de su rostro quedó milagrosamente impresa en el paño, un recuerdo tangible del sufrimiento de Cristo. Esta historia no solo enriquece la tradición cristiana, sino que refuerza la fe de los fieles que, a lo largo de los siglos, han venerado el velo de la Verónica como una reliquia sagrada. La leyenda del velo y su conexión con la resurrección de Jesús subraya la importancia de la compasión y la devoción, inspirando a los cristianos a seguir el ejemplo de Verónica y buscar siempre una conexión más profunda con las enseñanzas de Cristo. El velo de la Verónica, junto con la sábana santa de Turín, sigue siendo uno de los tesoros más venerados de la Iglesia, ya que simboliza el dolor, la redención y la esperanza de la resurrección. Estas reliquias son un poderoso recordatorio del amor sacrificial de Jesús y de la promesa de vida eterna para todos los que creen en él. Que la historia de Verónica y las santas reliquias nos sirvan de inspiración para fortalecer nuestra propia fe y devoción. El Padre Pío, con su profunda espiritualidad y sus milagros, sigue siendo un símbolo de esperanza y fe para los fieles, demostrando que, incluso ante la mayor adversidad, la gracia divina puede prevalecer. Que su ejemplo siga inspirándonos para buscar una conexión más profunda con Dios a través de la oración y la devoción. Advertencias y pruebas, la fe y la bilocación del Padre Pío. Presta atención a las advertencias de la Santísima Virgen María y prepárate para las grandes pruebas que se avecinan. Paul MacLeod informó en un artículo sobre el capuchino Padre Domenico, que fue guardián de un santuario. El Padre Domenico murió en un accidente mientras visitaba el santuario de Turín en 1957, 10 años antes de un acontecimiento extraordinario que él había registrado. En la mañana del 22 de septiembre de 1961, el Padre Domenico abrió el santuario y quedó asombrado al ver al Padre Pío en oración ante la imagen del Santísimo Rostro. Lo sorprendente es que, en ese momento, el Padre Pío se encontraba a 200 kilómetros, en San Giovanni Retandou, gravemente enfermo y a punto de morir. Este fue el último fenómeno de bilocación conocido del Padre Pío, una capacidad que, junto con sus estigmas visibles, generó tanto admiración como escepticismo. Dentro y fuera de la Iglesia, la bilocación y las heridas del Padre Pío fueron fuente de controversia. Unas horas antes de su muerte, el Padre Pío contempló la sábana santa de Turín, el lienzo funerario de Cristo. Después de 50 años de llevar las marcas visibles de la crucifixión, el alma del Padre Pío buscaba una conexión más profunda con Jesús, más allá de la vida terrenal. Este fenómeno de bilocación, en el que estaba presente en dos lugares a la vez, es uno de los muchos signos místicos asociados a su vida. Para los fieles,
Estos acontecimientos son manifestaciones de la santidad del Padre Pío y de su cercanía a lo divino. Ilustran la intensidad de su fe y la profundidad de su conexión espiritual con Cristo. La vida del Padre Pío, marcada por los milagros y el sufrimiento, nos recuerda la importancia de estar atentos a las advertencias espirituales y de prepararse para las pruebas que puedan surgir. Su ejemplo inspira una fe resistente y una profunda devoción, animándonos a buscar siempre una conexión más estrecha con Dios, especialmente en momentos de dificultad y dolor. Que sigamos el ejemplo del Padre Pío, encontrando fortaleza en la oración y la fe, confiando en la protección y guía divinas en nuestro camino espiritual. En los últimos días de septiembre, poco antes de su muerte, el Padre Pío tuvo una visión que fue una de las más sorprendentes de su vida: el rostro de Cristo resucitado. Durante 50 años, el Padre Pío había vivido con las llagas de Jesús crucificado, los estigmas que se convirtieron en parte intrínseca de su identidad espiritual y de su misión. Estas marcas, que llevaba con profunda fe y humildad, eran testimonios visibles de su conexión con el sufrimiento de Cristo. Las llagas habían llegado a ser tan significativas para el Padre Pío que era difícil imaginar una época en la que no las tuviera. Simbolizaban no solo su sufrimiento personal, sino también su solidaridad con la pasión de Cristo y su intercesión por la humanidad. Durante medio siglo, estas heridas formaron parte de su identidad, tanto para él como para quienes le seguían y admiraban. En septiembre de 1968, en los días previos a su muerte, el Padre Pío comenzó a sentirse extremadamente cansado. Este profundo cansancio coincidió con el 50 aniversario de la recepción de los estigmas. A pesar de que esperaba celebrar una misa solemne para los peregrinos, el Padre Pío pidió permiso a su superior para celebrar una misa más pequeña, ya que sentía que no tenía fuerzas para una celebración más grande. La visión del rostro de Cristo resucitado, en este contexto, representó un profundo consuelo espiritual. Era como si, tras años de compartir el dolor de Cristo crucificado, el Padre Pío recibiera ahora una visión de la esperanza y la gloria de la resurrección. Esta visión era el preludio de su propia muerte, un momento de transición del dolor a la paz eterna. Las heridas del Padre Pío, que formaban parte integrante de su vida, no eran solo para él, sino para todos nosotros. Eran un signo de su misión de llevar los sufrimientos del mundo en la oración y el sacrificio. En sus últimos días, mientras celebraba su última misa y contemplaba el rostro de Cristo resucitado, el Padre Pío terminó su viaje terrenal con la misma fe y dedicación que habían marcado toda su vida. De este modo, la vida del Padre Pío nos enseña la importancia de perseverar en la fe, incluso en medio del sufrimiento. Nos muestra que, aceptando nuestro dolor y nuestras luchas, podemos encontrar una conexión más profunda con lo divino y alcanzar la paz espiritual. Que, inspirados por el ejemplo del Padre Pío, busquemos esta unión con Dios en nuestras propias vidas, manteniendo siempre la esperanza en la resurrección y en la promesa de la vida eterna. Aunque en un principio su superior accedió a la petición del Padre Pío de celebrar una misa menor debido a su estado de salud, el gran número de peregrinos que le visitaron cambió esa decisión. Débil y frágil, el Padre Pío acabó celebrando una misa solemne, sin que ni él ni los presentes supieran que sería la última. Esa noche, después de la misa, el Padre Pío se fue a la cama, aún más debilitado. Para los que estaban con él, era evidente que estaba en sus últimos momentos. Hacia las 8 de la tarde, falleció el 22 de septiembre de 1968. Antes de morir, el Padre Pío se confesó, renovó sus votos franciscanos y rezó el Ave María con un rosario en las manos. Poco antes de morir, el Padre Pío llamó al Padre Pelino por el interfono. Cuando Pelino entró en la habitación, encontró al Padre Pío en la cama, con los ojos llenos de lágrimas. El Padre Pío le preguntó la hora y, mientras Pelino se frotaba las manos, respondió. El Padre Pío se dedicó entonces a sus últimos momentos en silencio y oración.
Estos últimos momentos del Padre Pío estuvieron marcados por una profunda serenidad y devoción. Afrontó la muerte con la misma fe y valentía que había demostrado a lo largo de toda su vida. La misa solemne, que celebró con tanto esfuerzo, fue un testimonio de su inquebrantable dedicación a Dios y a su vocación. El Padre Pío es recordado no solo por sus estigmas y dones espirituales, sino también por su humanidad y su profundo amor a la oración. Su vida y su muerte son un legado de fe que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Que aprendamos de su ejemplo, tratando de vivir nuestras vidas con la misma devoción y valentía, confiando hasta el final en la misericordia y el amor de Dios. Prepárate para las grandes pruebas que te esperan, como nos advierte la Virgen María. En los últimos momentos de su vida, el Padre Pío llamó al Padre Pelino a su habitación 5 o 6 veces para pequeñas necesidades. En todas las ocasiones, Pelino notó lágrimas en los ojos del Padre Pío, signo evidente de su profundo sufrimiento. Curiosamente, el Padre Pío empezó a llamarle Don Pelino, en lugar de Hijo mío o Hermano mío, como solía hacer, reflejando quizá la gravedad de su estado. Hacia medianoche, el Padre Pío, deseoso de la compañía de Pelino, le pidió que se quedara con él en su habitación. Pelino aceptó de buen grado y solía sentarse en el sofá. Pero aquella noche, el Padre Pío quiso que se sentara al lado de su cama, cogiéndole fuertemente de las manos. Cada pocos minutos, el Padre Pío empezaba a temblar como un niño asustado, preguntando repetidamente qué hora era. Pelino, sin saber exactamente cómo consolar al santo, permaneció a su lado, secándole las lágrimas y ofreciéndole un consuelo silencioso. El ambiente estaba cargado de emoción y aprensión, casi como si el Padre Pío se estuviera preparando para una reunión importante. Poco después de medianoche, preguntó a Pelino si ya había dicho misa. Pelino, un poco confuso, le contestó que era demasiado temprano para misa. Sin embargo, el Padre Pío insistió en que Pelino dijera misa por él ese día. Pelino, que aún no comprendía del todo la petición, respondió que todos los días decía misa por las intenciones del Padre Pío. Estos últimos momentos revelan la profundidad de la espiritualidad y humanidad del Padre Pío. Su insistencia en que Pelino diga misa por él puede verse como un último acto de devoción y humildad, una petición de que sus intenciones lleguen a Dios incluso en sus últimos momentos. La presencia de Pelino junto a su lecho, cogiéndole las manos, simboliza la comunidad de fe que le rodeaba y la red de apoyo espiritual que sostuvo al Padre Pío hasta el final. La historia de los últimos momentos del Padre Pío nos recuerda la importancia de la compasión, la fe compartida y la oración. Afrontó la muerte con el mismo valor y devoción que marcaron toda su vida, ofreciendo un poderoso ejemplo de cómo vivir y morir en la fe. Que podamos inspirarnos en su ejemplo, buscando una conexión más profunda con Dios y encontrando consuelo en la presencia de aquellos a quienes amamos en nuestros propios momentos de prueba. El Padre Pío, en sus últimos momentos, explicó al Padre Pelino que quería que ese día se celebrara una misa por su alma. Aunque las palabras le sonaron extrañas a Pelino, no le pidió explicaciones. El Padre Pío le pidió entonces que se confesara. Aunque Pelino era confesor habitual del Padre Pío y había escuchado sus confesiones muchas veces en el pasado, aquella noche fue diferente. Durante la confesión, el Padre Pío expresó una sincera petición: si me llama esta noche, pediré a los hermanos que por favor me perdonen por todas las molestias que les he causado y pido a todos mis hijos espirituales que recen por mi alma. El Padre Pelino intentó tranquilizarle diciéndole que aún le quedaba mucho tiempo de vida. Sin embargo, dándose cuenta de la gravedad de la situación, Pelino le pidió que, si realmente se acercaba la hora de la muerte del Padre Pío, diera su última bendición a sus hermanos e hijos espirituales. El Padre Pío aceptó y con humildad, dijo: «Os bendigo a todos y pido a vuestro superior que os conceda esta última bendición de mi parte». Luego expresó su deseo de renovar sus votos religiosos,
lo que sorprendió al padre Pelino, porque en la tradición capuchina los votos religiosos solo se renuevan en el lecho de muerte. El padre Pío, meticuloso como siempre, puso todo en orden hasta el más mínimo detalle. El padre Pelino escuchó atentamente la renovación de los votos del padre Pío, consciente de la importancia y la solemnidad de aquel momento. El ambiente estaba cargado de emoción, reflejo de la profunda espiritualidad y seriedad con que el padre Pío afrontó sus compromisos religiosos, incluso en los últimos momentos de su vida. Estos actos de fe y devoción en los últimos momentos del padre Pío son un testimonio de su inquebrantable dedicación a Dios y a su vocación. Su preocupación por la confesión, la bendición final y la renovación de sus votos religiosos demuestran su total entrega y compromiso con su misión espiritual. El padre Pío nos enseña la importancia de la preparación espiritual para la muerte, reafirmando nuestra fe y nuestros compromisos hasta el final. La vida y la muerte del padre Pío siguen inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su serenidad ante la muerte, su humildad al pedir perdón y sus bendiciones finales son poderosos ejemplos de cómo vivir y morir en la fe. Dejémonos inspirar por su vida y busquemos una conexión más profunda con Dios, preparándonos espiritualmente para cualquier prueba a la que nos enfrentemos. Los últimos votos y la serenidad final del padre Pío. El padre Pío, con devoción inquebrantable, pronunció sus últimos votos de castidad y obediencia. Dijo: «Yo, padre Pío de Pietrelcina, hago votos y prometo a Dios Todopoderoso, a la Santísima Virgen María, a nuestro Santo Padre San Francisco, a todos los santos y a usted, Padre, observar todos los días de mi vida la regla de los hermanos menores, confirmada por el Papa Honorio, viviendo en obediencia, sin bienes y en castidad». El padre Pelino, conmovido por la solemnidad del momento, respondió: «Si observas esto, en nombre de Dios, te prometo la vida eterna». El padre Pío, al que le costaba respirar tumbado, expresó su deseo de levantarse y preguntó: «¿Hay estrellas en el cielo esta noche?». El padre Pelino se lo confirmó, diciendo que el cielo estaba lleno de estrellas. Entonces, con una fuerza sorprendente, teniendo en cuenta su avanzada edad y su grave artritis, el padre Pío propuso: «Deberíamos salir al balcón». Ante el asombro de Pelino, el padre Pío se levantó, erguido y ágil, con aspecto rejuvenecido. Caminó rápidamente hacia el balcón sin necesidad de ayuda, como si tuviera 20 años menos. Cuando llegaron al balcón, el padre Pío encendió la luz y empezó a mirar fijamente a una zona concreta del cielo. El resplandor de las estrellas iluminaba su rostro y había una serena calma en su expresión. Aquel momento parecía un último encuentro silencioso con la inmensidad del universo y la presencia divina que siempre había buscado. En sus últimos momentos, el padre Pío demostró la profundidad de su fe y el poder de su devoción. La renovación de sus votos y la tranquila conversación con el padre Pelino reflejaron la paz interior que había alcanzado, incluso ante la inminencia de la muerte. Su vida estuvo marcada por una búsqueda constante de la conexión con lo divino, y estos últimos actos de devoción fueron un testimonio de su completa entrega a Dios. La imagen del padre Pío mirando al cielo estrellado es un poderoso recordatorio de su viaje espiritual. Vivió su fe con una intensidad y una sinceridad que aún hoy nos inspiran. Que su vida y sus últimos momentos nos animen a buscar una conexión más profunda con nuestra propia espiritualidad y a encontrar paz y serenidad en nuestra fe. El sacerdote de pelo largo observaba con curiosidad la expresión concentrada del padre Pío, que fijaba su mirada en un punto lejano. Al principio, no entendía qué era lo que captaba tan intensamente la atención del santo, pero pronto se dio cuenta de que era el lugar exacto al que los capuchinos llevarían su cuerpo, apenas unas horas después de su muerte. De repente, una oleada de enfermedad y debilidad se apoderó del padre Pío. Quería volver a su habitación, pero estaba tan débil que ni siquiera podía levantarse con seguridad. En su urgencia,
Alguien fue rápidamente en busca de una silla de ruedas mientras el color de su rostro se desvanecía y su energía se agotaba. El Padre Pío empezó a musitar las palabras Jesús y María una y otra vez, con la voz debilitada por el malestar. En pocos minutos, el médico estaba a su lado, diagnosticándole un ataque agudo de asma bronquial. Rápidamente le pusieron una inyección y le suministraron oxígeno, intentando aliviar su ahora difícil respiración. Este giro inesperado en los últimos momentos del Padre Pío es un vívido recordatorio de la fragilidad de la vida humana y de la imprevisibilidad de los acontecimientos. Incluso un hombre de tanta fe y devoción no está exento de las pruebas de la existencia terrenal. Sin embargo, su respuesta a esta prueba revela su fuerza interior y su serena aceptación de la voluntad de Dios. En el crepúsculo de la vida del Padre Pío, cuando los últimos rayos de luz bañaban el paisaje que le rodeaba, su viaje terrenal tocaba a su fin. A pesar de las pruebas y los desafíos a los que se había enfrentado, su fe permaneció inquebrantable hasta su último aliento. Cuando cayó la noche y las estrellas salpicaron el cielo, el Padre Pío partió de este mundo hacia el otro, dejando tras de sí un legado de amor, devoción e inspiración. Su espíritu sigue brillando como una estrella que guía a quienes buscan el camino de la fe y la santidad. Que su memoria sea una bendición y que su ejemplo nos inspire a seguir sus huellas de amor y servicio, guiados por la luz de la divina providencia. Que descanse en paz mientras su espíritu asciende a los brazos acogedores del Padre Celestial. Amén.